¿En qué tiempo estamos precisamente? El pastor Greg Laurie cuenta la historia de un niño que le gustaba visitar a sus abuelos. Pastor Greg Laurie tells a story of a child who likes to visit his grandparents. Le gustaba estar con ellos, pero lo que más le gustaba era escuchar el sonido de un antiguo reloj que ellos tenían en casa. He enjoyed spending time with them, but one of the things he enjoyed the most was hearing the sound of an old grandfather clock they had. Pues este sonido producía algo que le gustaba mucho al niño cada vez que sonaban las 12 o cualquier hora y él se deleitaba escuchándolo. Because this clock produced a special sound whenever it gave the time. Pero un día el mecanismo interno del reloj se descompuso. But one day the clock mechanism broke down. El niño se encontraba en casa y cuando dieron las 12, And the child was visiting, and that day when it hit 12, en lugar de sonar 12 veces, boom, boom, era un mejor sonido, ¿ok? Pero en lugar de sonar 12 veces, dio 13, 14, 15, llegó hasta 16 toques el reloj. and that day, instead of chiming 12 times, it sounded 13, 14, 15, and up to 16 times. El niño que se encontraba de visita esa mañana en casa, corrió con sus abuelos y le dijo, abuelo, abuela, necesitamos apurarnos, es más tarde que nunca. Now, that boy who was visiting that day and heard the chimes, he ran to his grandparents and he told them, Grandma, Grandpa, we need to rush. It's later than ever. Es más tarde que nunca. It's later than ever. Traté de buscar esa definición en algún, si es algo común, pero son las palabras de un niño. Pero ¿en qué tiempo estamos? Now, what time are we living in? Continuamos en esta mañana con la serie que iniciamos la semana pasada de los últimos tiempos. We continue the series we began last week titled The End of Time. Decíamos que este sermón que presenta a nuestro Señor Jesucristo es a razón de la pregunta que le hicieron sus discípulos. Now we see that the sermon that Jesus does is because of a question that his disciples made to him. En el versículo 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? When they asked in verse 3, tell us when all these things will happen and what will be the sign of your coming and the end of the age. El diccionario nos define la palabra señal como ya sea un signo, una pista, una marca, un síntoma o una indicación sobre algo o sobre alguien. Now the dictionary defines the word sign as a clue, a mark, symptom, an indication of something or someone. Por ejemplo, decimos cuando queremos dar indicaciones, basta reconocer la casa por el color de la puerta. For example, you might say, oh, you will recognize the house by the color of the door, La puerta roja que tienen ahí. the red door. Al escuchar la señal, todos deben de salir corriendo. Now, when listening to this signal, everyone must run out. Dame una señal de vida. Give me a sign of life. O por ejemplo, pongan atención a las señales en el camino. Or for example, pay attention to the signs on the road. Los apóstoles le dicen, Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? So the apostles asked the Lord, what will be the signs of your coming? Quiero que notemos, y lo mencionamos la semana pasada, el Señor no les da un tiempo específico. Now remember, last week we talked about this, that the Lord does not give a specific time. Tristemente, como muchos se han atrevido a decir fecha, día, mes, año, Now sadly, some have ventured to say, give an actual date and time, nuestro Señor Jesús no hizo eso. but that our Lord did not. Pero esta mañana quiero que miremos en cómo Él les da 3 indicaciones o 3 advertencias o 3 señales en las cuales ellos deberían de estar atentos. Now this morning, we will be looking at 3 signs that the Lord Jesus gave and that we must pay attention to.
Y para beneficio de nuestro recordatorio las he separado en señales en la naturaleza, señales entre las naciones y señales en la iglesia. And to help us out, I have put them in these 3 points: signs in nature, signs in the nations, and signs in the church. Quiero que note ahí en Mateo 24, en el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7, dice el Señor: habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21, versículo 11, in Luke chapter 21, verse 11, Lucas nos da algo similar, pero dice: habrá grandes terremotos, plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Nuevamente Lucas, desde su perspectiva, nos presenta esta historia, pero también nos añade más información. Now, when we look at Luke, we see that he also gives his perspective, but he also gives a little bit more information. Y tanto en Mateo 24:7 como en Lucas 21:11 podemos ver cómo nuestro Señor nos habla que se estarán presentando señales en la naturaleza. Now, both like in Matthew 24:7 and Luke 21:11, we see that there will be signs in nature. Dice ahí que habrá pestes y plagas, o plagas, como también se lo mencionan algunas otras versiones. We see that there will be pestilence and plagues. Al mirar a través de la historia hemos escuchado, hemos leído y estamos presenciando cómo estas plagas, estas pestes están viniendo a través del mundo y han venido. And we know that we've seen it throughout time, how all of these plagues have been coming to our world. Por ejemplo, y voy a mencionar algunas de las muchísimas que han existido. La conocida fiebre española allá por 1917. In 1917, we heard of the Spanish fever. La peste del cólera, We heard of cholera, el VIH, HIV, el Ebola, Ebola, el SARS, ahora el COVID-19, SARS, and COVID-19. la viruela, We have smallpox, la peste negra. Black plague. Hay una que se llama, probablemente hermana Karina sabe mejor el término, pero la fiebre porcina, creo que es H1N1, me parece. H1N1. Y muchísimas más. So many others. Muchísimas más que están documentadas y otras que probablemente no están documentadas. Many that have been documented and some that are not. Hemos escuchado, hemos presenciado, hemos estado en terremotos. We have heard, we have seen, we have been part of earthquakes. Recuerdo, no tenía mucho tiempo en este país, tenía meses cuando en 1985 hubo un terremoto muy fuerte en México. I remember I had just been here for a few months. Within 1985, there was a big earthquake in Mexico. En 1989 recuerdo que venía de mi trabajo para mirar la Serie Mundial de los Gigantes de San Francisco contra los Oakland A's y hubo un terremoto en el área de la bahía muy fuerte. I remember I was coming home from work to watch the World Series, and there was a big earthquake in 1989. Algunos escucharon de el tsunami que arrasó con gran parte de Asia en la víspera de Navidad, matando a más de 280,000 personas. We remember the tsunami that hit in December, killing many. Huracanes, There's hurricanes, tornados, tornadoes, tifones, typhoons, volcanes, volcanoes, hambrunas, famines, sequías, droughts, inundaciones, floods, incendios fires, y muchísimas cosas más. and many other things. Nuestro Señor Jesús, cuando le dicen, ¿cuál va a ser esa señal? Now, when they asked the Lord Jesus, what will the sign be? Dice,
Estén alertas porque va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber hambrunas en diferentes lugares. And the Lord answers, be ready because there will be great earthquakes and in various places, famines and pestilence. Alguien comparó y dijo lo siguiente: la tierra en estos últimos días ha sido comparada con un cuerpo humano que se está desgastando y deteriorando. Someone said, the earth in recent days has been compared to a human body that is becoming worn and deteriorating before it dies. Así como cuando el cuerpo, la enfermedad viene y lo invade y lo debilita. Just the way a disease comes into the body and weakens it. Dice, de esa manera estamos mirando cómo la tierra está en una condición similar. And now we see how earth is in a very similar state. Martín Lutero, que vivió en 1500, dijo algo muy interesante sobre esto. Dijo, el cielo y la tierra van a crujir como una casa antigua que ha llegado al borde de derrumbarse y colapsar ruidosamente. Now Martin Luther said, heaven and earth are going to creak like an ancient house that has come to the brink of collapse and collapses noisily. No sé si ustedes han vivido en un tipo de esas casas, pero recuerdo en una que rentábamos, dábamos un paso y todo crujía. I don't know if you've ever lived in that type of house, but we did. Any step you take, you could hear all kinds of noises. Por la noche se oía todo clase de ruidos. At night, we would hear all kinds of creaking. Dice Martín Lutero, así se encuentra la tierra. Y eso lo dijo en 1500. And Martin Luther said this in the 1500s. That is how the earth will creak. Nuestro Señor Jesús advirtió sobre eso. Jesus warned us of this. Pero no solamente eso, dijo que va a haber señales también entre las naciones. But not only that, he also said that there will be signs in the nations. En el versículo 6 de Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. In Matthew 24:6, it says, you will hear of wars and rumors of wars. Antes de continuar en esto, quiero que notemos también lo que Mateo nos dice con respecto a las señales en la naturaleza. Before we continue, I want to say one more thing that also has to do with the signs in nature. Mire lo que dice el versículo 8. Look at verse 8. Dice, todo esto será principio de dolores. It says, but all these things are merely the beginning of birth pains. ¿A qué tipo de dolores se está refiriendo? What type of pain is he referring to? Bueno, esta es una referencia a cuando una mujer está embarazada y empieza a tener lo que se llama dolores de parto. Well, it's referring to those birth pains when a woman is pregnant and she feels. Yo sé que varones que estamos acá o los que no están casados no podemos entender eso. You know, I know men that are here, those that are not married, do not understand that yet. Pero hermanas que han pasado por esa experiencia podrían decirnos mucho sobre ello. But women that have gone through that could have a lot to say. Pero dice nuestro Señor Jesús algo interesante en ese versículo 8. Dice, esto solamente será principio de dolores. Something interesting to note in verse 8 is that he says, but all these things are merely the beginning of birth pains. Me acuerdo en el embarazo de mi esposa, en uno de nuestros hijos, en ocasiones decía, ay, me pateó. I remember when my wife was pregnant with our children, on one occasion she said, oh, he kicked me. No sé quién fue de ustedes tres, Probably all three. pero había uno que le gustaba mucho hacer eso. Pero al principio eran muy leves. You know, in the beginning, they were very light. Pero conforme va avanzando el tiempo, se van intensificando. But as time goes by, they get more intense. Nuestro Señor Jesús dice, no pierdan de vista esto. But the Lord, Esto solamente es principio de dolores. says, don't lose sight of this. This is only the beginning of pain. Lo que les he hablado de pestes, de plagas, What I have spoken about, all these plagues, de terremotos, earthquakes, de tsunamis, de incendios, fires, de sequías. droughts, Dice, solamente son principio de dolores.
And he says all of this is just the beginning of pain. Habrá señales entre las naciones. Now there will be signs in the nations. Versículo 6 dice que habréis oír de guerras y rumores de guerra. And again, verse 6 says, you will hear of wars and rumors of wars. En Mateo 24:12 dice que habrá un aumento en la maldad. Now Matthew 24:12 says that there will be an increase in lawlessness. Lucas 21:9 nos da algo interesante porque no solamente dice oiréis de guerras, dice, pero habrán disturbios y revoluciones. And now Luke 21:9 also says that you will hear of wars and tumults. El Señor Jesús nos dice también algo interesante con respecto a esto. And now our Lord Jesus also says something very interesting regarding this. En el versículo 6 dice tres cosas. Primeramente, cuando oigas esto, no os turbéis o no os alarméis. Now in verse 6, he tells us three things that are interesting. The first one he says, when you hear this, don't be alarmed or don't panic. Dice esta versión, no se dejen llevar por el miedo a su alrededor. Another version says, don't be taken away by fear. Lo segundo que nos dice en ese versículo 6 dice, es necesario que todo esto acontezca. Now the second thing that it says is that this needs to happen. Y lo último que nos dice es, todavía no es el fin. And the third thing he says in verse 6 is, it's not the end yet. Interesante, anteriormente miramos, dice, esto es principio. So interestingly, we just saw that he said this is the beginning. Ahora nos dice, es necesario que suceda, pero no es el fin. Now he says it is necessary, but it's not the end. Y nuevamente podríamos hacer una recapitulación de todos los eventos en la sociedad, en nuestro mundo, de problemas, de conflictos, de guerras. Now we could definitely look back at all the situations we've gone through in conflict and wars. En este momento estamos viviendo disturbios, At this moment in time, we are living through tumults. estamos moviendo los ánimos alterados por todos lados. There's uproar everywhere. Como mencioné, Mateo 24 dice, 24:12, habrá un aumento en la maldad. Now remember what verse 12 says, because there will be an increase in lawlessness. Me parece que fue la semana pasada en un estado en México, I believe it was last week in Mexico. donde es Javier. Individuos entraron a una casa donde están jóvenes rehabilitándose por drogas. There's men went into a house of young people that are Los pusieron a los que estaban en la sala y asesinaron a 24 de ellos. and these men came into this rehabilitating facility and they murdered 24. Creo que 2 más murieron en el hospital. And I believe 2 more died at the hospital. Así, a sangre fría. Cold blood. Dice el Señor, el aumento de la maldad se va a incrementar. The Lord says evil will increase, Y vemos la maldad por todos lados. and we see it everywhere. Y hoy más que nunca a través de los medios de comunicación que están, que los tenemos más al alcance. And now we see it more through media. El Señor nos dice, no os alarméis. But the Lord says, do not be alarmed. Es necesario que esto acontezca. This needs to happen, Todavía no es el fin. and it's not the end yet. Vemos por un lado señales en la naturaleza, So on one hand, we see signs in nature. vemos señales en las naciones. We see signs in the nations. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 3:1, y le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Otra versión dice tiempos peligrosos.
Now in 2 Timothy 3:1, it says, "But understand this, that in the last days there will come times of difficulty." La parte que tal vez podría ser la más difícil de asimilar o de aceptar Now, the most difficult part to accept es lo que el Señor nos dice, que va a haber también señales dentro de la iglesia. what the Lord says of the signs within the church. Porque uno pensaría, ¿cómo puede ser posible que dentro de la iglesia pueda suceder esto? Because one might think, how is it possible that this could happen within the church? La semana pasada lo mencionábamos, pero nuevamente nuestro Señor hace énfasis en esto y nos dice que van a aparecer muchos en su nombre. Now, we saw this last week, but the Lord makes emphasis that many will come in his name. En el versículo 5 y en el Ne- versículo 24, si tiene ahí su Biblia conmigo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hermanos, nos encontramos con esta última señal donde es un periodo de falsedad. Now, we find ourselves in this last sign where there is a time of deceit. Nuevamente, es para mí, cuando lo estaba meditando y estudiando, es la parte más difícil probablemente. And as I was studying and meditating on this, I would say it's the hardest part. Y empecé a hacer un listado de las cosas falsas que encontramos en el ámbito religioso. And so I made a list of all the false things we find in this, in the religious aspect. Oye esto, ya el Señor Jesús nos dice, van a aparecer falsos cristos, So Jesus said there will be false Christs, falsos profetas, false prophets, falsos apóstoles, false apostles, falsos a evangelios, false gospel, falsas Biblias. false Bibles. Encontramos falsas doctrinas. We find false doctrines, Encontramos falsos pastores. false pastors, shepherds, Encontramos falsos hermanos. false brethren, Encontramos falsas iglesias. false churches, Encontramos falsos milagros. and false miracles. Un tiempo de falsedad. A time of deceit and falsehood. Y el Señor nos advierte sobre eso. And the Lord warns us of Y nos this. dice, tengan cuidado, And he says, be careful, estén alertas. be aware. También nos habla en el versículo 9 que habrá un periodo de persecución contra los creyentes. And verse 9 also tells us that there will be a period of persecution against the Christians. Nos dice cómo también va a haber un periodo en lo que se conoce como la apostasía. He also tells us of a period known as the apostasy. Mire lo que dice el versículo 12. Look at verse 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Because of lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Quiero aclarar algo aquí muy importante. Muchos asocian esto de que el amor de los cristianos se va a enfriar. Now, I want to make a clarification because many assume that this is talking about the love of Christians will grow cold. Al mirar este periodo de falsedad, Now, as we look at this period of falsehood, podemos ver que no es aquel que en verdad es un creyente el que se va a apartar o el que va a practicar la apostasía. now we see that it's not a true believer that is going to practice apostasy. No, se trata de aquellos que simplemente profesan ser cristianos, pero no se han convertido. But it's actually those that profess or say they are Christians, but they truly have not been converted. Es aquellos que no han experimentado la verdadera regeneración en su vida espiritual. Those who have not truly experienced regeneration in their spiritual life.
Porque si tú eres uno de los escogidos que nuestro Señor Jesús menciona en el versículo 22 y en el versículo 24, Because if you are one of the chosen ones that the Lord talks about in verse 22 and 24, dice la Escritura que el Señor nos guarda, Scripture says that the Lord keeps us, que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. that nothing can separate us from the love of Christ. Estamos seguros en el Señor. We are sure in the Lord. Si en realidad nos hemos arrepentido de corazón, If we have truly repented wholeheartedly, si en realidad estamos siguiendo al Señor como el Señor de nuestra vida, if we are truly following God and He is the Lord of our life, pero si solamente se es profesante, but if you're only professing, y lo he mencionado esto en otras ocasiones, and I have said this in other times, para algunos simplemente es cambiar de religión. for some it's just changing religion. Es simplemente antes estaba en esta religión. They say, I used to be in that religion. Póngale el nombre que usted quiera. Put whatever name you want. Religión católica, mormona, testiga de Jehová, apostólica, lo que sea. Whatever you want to call it. Y ahora soy de los bautistas. But now I'm a Baptist. Solamente he hecho un cambio de religión. All they've done is change No, religion. Dios no quiere que cambiemos de You know, religión. God doesn't want us to change Dios quiere que religion. cambiemos de corazón. God wants us to change our Que heart. haya un verdadero Be arrepentimiento. true repentance. Por eso el Señor Jesús nos advierte And that is why Christ warns us. y nos dice, tengan cuidado. And He says, be careful. Tengan cuidado porque vendrá un tiempo de falsedad, Be careful because there will be a time of deceit, aún dentro de la iglesia. even within the church. Y ya les di una lista de todas las cosas falsas que aparecen hoy en día dentro de la And iglesia. we already gave the list of all the things that are false. Hoy within en the día church. se ha acuñado un pensamiento cuando tú le preguntas a alguien y le dice, oh, yo soy espiritual. You know, there's this idea or this phrase where somebody says, yes, I'm spiritual. Pero cuando examina su vida, simplemente no quiere tener un compromiso con nadie. But when you examine their life, it's truly they don't want to have a commitment. Dice, yo soy espiritual, pero yo hago lo que quiero. He says, I'm spiritual, but I do whatever I Yo want. soy espiritual, pero yo llevo mi vida como me da la gana. I'm spiritual, but I live my life how I want. Ese no es el concepto de espiritual que tenemos en la Escritura. That is not a biblical concept of spirituality. Una persona espiritual es porque está siendo guiada por el Espíritu Santo. Spirituality, a spiritual person is because they're being guided by the Holy Spirit. Tres señales que nos da el Señor Jesús. 3 signs that the Lord Jesus gives us. Algo interesante es que estas tres señales Now, something interesting about these 3 signs han estado ocurriendo a través de la historia en cada generación. is that they have been taking place throughout generations. Ha habido señales en la naturaleza In nature, desde hace miles de años. thousands of years back, Ha habido problemas entre las naciones. there has been problems within the nations. Y aún desde el inicio del cristianismo encontramos ese periodo de falsedad. And even from the beginning of Christianity, we see a time of falsehood, deceit. ¿Cuál es la diferencia entonces? So what is the difference? Yo veo esto como un recordatorio para cada uno de nosotros y para cada generación de que su venida se acerca. Now this, I see it as a reminder for all, for every generation, that Christ's coming is near. Nuevamente, no sabemos cuándo será ese día. Again, we don't know the day. Nuestro Señor Jesús no lo reveló. Our Lord Jesus did not reveal it to us. Pudiera ser este mismo día. It could be today, Pudiera ser en los próximos 100 años. or maybe in the next 100 years. No lo sabemos. We don't know. Lo cierto es que el Señor nos dice, estén preparados, But what we do know is the Lord said, be ready, estén alertas, be alert, estén listos. be prepared. Y si Dios nos da vida, la próxima semana tocaremos ese tema. And if Lord willing, we will touch on that theme next week. Lo cierto es que, retomando lo que dice el Señor Jesús, que esto es como dolores de parto o dolores. Now, just like we read earlier, this is the beginning of pain. Quiero que notemos que esto se va a ir intensificando paso a paso. Just remember, this will be intensifying more and more.
Ningún bebé se ha quedado nunca en el vientre de su madre. A baby has not stayed within a mother's womb. Cuando llega el momento de nacer, nace. When it's time to be born, it's born. Cuando llegue el momento de nuestro Señor Jesús venir, Él va a venir. When it's the time for our Lord Jesus to come, he will come. Y así como los dolores para la mujer encinta se van a ir intensificando, And just like a pregnant woman's pains también estas intensify, señales se van a ir intensificando. the same way these signs will be intensifying. Empezaremos a ver más señales en la naturaleza, We will begin to see more signs in nature, probablemente más fuertes, más severas. probably more severe. Empezaremos a ver señales entre las naciones, We will see these signs within the nations, más fuertes. stronger. Y empezaremos a ver señales dentro de la iglesia And we'll start seeing these signs within the church de falsedad, of falsehood, todavía mucho más severas. even more severe. De hecho, en los últimos días se está fraguando algo muy interesante. It's interesting because we see something taking place in these days. Estoy preparando algo para traerles a ustedes, pero tiene que ver con este movimiento de BLM, justicia social y toda esta situación que estamos enfrentando, no solamente en este país, pero a través del mundo. And it has to do with BLM and social justice and all the things that we are facing throughout the world. Quiero decirle que son unos movimientos que van a traer un gran impacto a la iglesia. And let me tell you, they're movements that will impact the church greatly. Y desgraciadamente no un impacto positivo, And unfortunately, not in a positive way, pero un impacto negativo. but in a negative way. Y tenemos que estar alertas And we need to be y alert, preparados al respecto. prepared. Mientras eso sucede, quiero dejarlos con esta porción del apóstol Pablo que nos habla en Romanos 13:11. Now, with that said, I'd like to leave with Romans 13:11. Romanos 13:11 dice lo siguiente: y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Amen. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo para nosotros. Dice, ya es hora de despertarnos del sueño. Y no estoy hablando de los que están aquí. No, dice, es tiempo de que nos levantemos. It's time that we start moving. El tiempo está cada vez más cerca que cuando creímos. Es tiempo que nos levantemos. Y el encargo más serio e importante y delicado que tenemos es de dejarles saber a muchos otros del amor de Dios en Cristo Jesús. I believe that the most important message that we can share with others is the love of God through Jesus Christ. Porque cada vez ese reloj va acercándose. Y por eso tenemos que estar listos y preparados. Vamos a dar paso en este momento a la mesa del Señor en esta mañana. Y es una bendición el poder cada primer domingo del mes, el poder observar esta ordenanza, que es un recordatorio para cada uno de nosotros, no solamente de lo que costó nuestra salvación, el gran costo, algo que yo no merecía, algo que no soy digno. Por la misericordia de Dios, Él nos otorgó ese privilegio. El costo de nuestra salvación. El recordar que tenemos a un Redentor que vive,
y que conquistó y se levantó de entre los muertos. Y el pensar que Él nos dijo, yo voy a volver. Y si Él lo prometió, es seguro. Every time that we observe this ordinance, it's a reminder for us of the cost, the great cost of our salvation. That our Lord Jesus paid for us on that cross. That He raised from the dead. That He is alive. And that He promised that He is going to return. When? We don't know. But we are expecting of His coming. So this morning we are going to observe this, and the way we're going to do it, if you are a member of this church, you are baptized, you receive Jesus as your Lord and Savior, you can participate in the elements of the bread and the juice. And if you are here with us visiting, if you are saved, if you are baptized, and somebody mentioned to me last time that to clarify what to mean to be baptized, biblically baptized. I'm not talking that if you were baptized when you were a child. No, I'm not talking about that kind of baptism. That's not a baptism. If you were baptized as an adult in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you can participate also of the Lord's Supper this morning. So the way we're going to do it is to avoid so much traffic. If you are the household of the family, you can come and take for the rest of your family. Si tú eres el cabeza de familia, para evitar el tráfico, te voy a pedir que vengas en este momento y tomes para ti y para tu familia. Nuevamente vuelvo a aclarar a aquellos que se han unido como miembros de nuestra iglesia, que han sido bautizados, que han recibido a Cristo como su Señor de su vida. Y si tal vez tú ya fuiste bautizado y estás considerando unirte a nuestra iglesia también, creo que es importante que hables conmigo y darle atención a eso. ¿Okay? Así es que vamos a hacer esto. Los que van a pasar, pasen. La primera capa es la más difícil, pero ahí se encuentra lo que simboliza o representa el cuerpo. Nuevamente este es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en esa cruz. The first part is what we have, the symbol of His body. And I'm going to read from the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, chapter 11. Voy a leer de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el capítulo 11, versículo 24. Chapter 11, verse 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por la oportunidad de tomar este día, este símbolo de tu cuerpo, que fue crucificado, que fue torturado por nosotros en esa cruz. Padre, gracias te damos y gracias por tan grande amor, sin nosotros merecerlo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y lo hacemos en memoria de Él. La siguiente parte es un poco más fácil de abrir, pero es el símbolo de su sangre. Sangre preciosa,
que fue derramada por nosotros para limpiar nuestros pecados. The second element is the symbol of his blood. Blood that was shed for us to clean our sins on that cross, on that day. Dice el apóstol, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, también te damos gracias por este jugo que es un símbolo de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien era puro, limpio, sin pecado, santo, pero que fue tratado como un criminal, que sobre su cuerpo se dieron azotes, golpes, escupitazos, por el gran amor que nos tenía. Gracias te damos, Dios, por observarlo y por recordarnos el gran costo de nuestra salvación. En su nombre lo pedimos. Amén. Y lo hacemos en memoria de Él. Al final puede llevarlas y depositarlas ahí en bote de basura. Vamos a ponernos de pie para orar. Al final, en las salidas, tenemos también, no lo estamos recolectando con los sugieres las ofrendas, pero ahí están las cajas de ofrenda para que también las ofrendas sean depositadas. Vamos a orar por ellas y luego los hermanos nos van a despedir con el último canto que tienen para nosotros. Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, somos recordados de que tu venida se acerca. Así como los dolores de la mujer. Señor, tú nos dices, no os alarméis. Todavía no es el fin. Pero cada vez vemos, Dios, como estas señales, no solamente en la naturaleza, entre las naciones, pero aún entre tu iglesia, se van cumpliendo y se van intensificando. Dios, ayúdanos a estar preparados, a estar listos, alertas, velando para ese momento. Bendice a tu iglesia, Dios, guárdanos en esta semana. Bendice, Señor, estas ofrendas que serán colectadas. Bendice, Señor, a hermanos que fielmente, Padre, se preocupan, Padre, por adorarte a través de este medio. Te rogamos, Dios, por aquellos que quieren hacerlo pero no han podido, para que también, Señor, tú les concedas esta gracia. Llévanos con bien a nuestros destinos, pues te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.